Videojuegos. Si bien una industria como cualquier otra, la existencia de estos ha marcado la vida de muchos. En general, nuestra generación ha vivido la masificación del medio. Muchos de nosotros fuimos los primeros en tener una consola y disfrutar de esta forma de entretenimiento. Todos sabemos cuál es la opinión pública de esto. Hemos visto los ataques indiscriminados que se han hecho, la prensa que habla sin saber y cómo desde el principio se sataniza un medio de entretenimiento. Cómo gente que en su puta vida ha jugado un videojuego se pone a regularlo sin saber nada sobre esto. Siempre con la misma premisa: los videojuegos nos vuelven violentos. Ahora te pregunto, ¿los videojuegos te vuelven violentos? La industria del videojuego se encuentra entre las industrias con mayor cantidad de innovaciones del mercado. El avance de estos ha sido exponencial. A comienzos de los 90, las nuevas tecnologías permitieron la creación de videojuegos con gráficas mucho más realistas y mecánicas mucho mejor pulidas, dando origen a videojuegos con violencia mucho más explícita. Esta nueva presencia de videojuegos más violentos fue todo un escándalo en su momento, ya que los videojuegos siempre estuvieron pensados para niños. La existencia de videojuegos para adultos era algo que no se tenía registro. Esto llevó a su quiebre con la llegada de Mortal Kombat, ya que la violencia explícita fue tanta que se creó la ESRB en el año 1994, el cual es un sistema de clasificación de videojuegos por edad, desde juegos para todo público hasta juegos solamente para adultos. Esto significaría que al fin se arreglaría el problema de la violencia en los jóvenes, ¿cierto? No todo es color de rosa y no todo se arregla con un decreto. La masacre de Columbine sin duda es el caso que más hunde en la industria de los videojuegos, ya que de esta surgió una cantidad brutal de casos similares que intentan ser vinculados sin motivo a la industria. En el año 1999, en Estados Unidos, Eric Harris y Dylan Klebold realizaron un tiroteo que terminó con 15 muertos y 24 heridos, solo para terminar suicidándose luego de que el acto. Esto siempre se ha intentado ligar a los videojuegos, ya que Eric era un jugador habitual de Doom. Esto fue usado por la prensa para dar como culpable al videojuego. Lo que se le olvida mencionar a la prensa es que dichos jóvenes sufrieron mucho bullying durante toda su vida escolar. Ya un año antes, habían sido condenados por robar herramientas de una camioneta. Además de esto, ya se sabía que ellos habitualmente lanzaban piedras a las casas de los compañeros que los molestaban. Entonces, podemos darnos cuenta de dos cosas. Si los videojuegos fueran la causa, las restricciones de edad no funcionan. Segundo, nadie se puso a pensar los putos factores que intervinieron en llevar a dos jóvenes a realizar un tiroteo. Si resumo la historia en una palabra, la ideal sería violencia. La existencia de las armas nucleares son lo único que han podido frenar las guerras. Algo que mucha gente no quiere admitir es que la humanidad es violenta. Y esto se demuestra de distintas maneras. Hoy es el único momento en el cual podemos entrar a un campo de batalla y no dañar a nadie, porque es falso. La razón del ataque a los videojuegos es porque existen personas que en su puta vida han ocupado un videojuego. No saben qué es, por lo que es la excusa perfecta. Hace mucho que la prensa dejó de informar a la gente y la verdad es que muchos periodistas se encargan de asustar a ancianos, en especial con temas que desconocen, ya que los videojuegos son algo muy ajeno a la gente mayor, por lo que son una excusa perfecta para echarle la culpa de todo. Pero ¿sabes que antes culpaban otras cosas? Sí, antes de la existencia de los videojuegos, la culpable era la televisión. Antes de eso eran los cómics. Antes de esto eran los libros. ¿Por qué? Porque siempre se buscan excusas. Porque nadie quiere admitir que es un mal padre o una mala madre. La gente prefiere culpar al trabajo de otro por no enfrentar la realidad. Creo que es fácil darse cuenta la doble moral de la mayoría de la gente, ya que muchas veces se echa la culpa a los videojuegos sin tomar en cuenta que existen películas violentas o que los videojuegos violentos ya están regulados. Si hay un verdadero culpable aquí es la prensa y lamentablemente en todos nuestros países, o bueno, en el mundo yo diría. El rol del periodista se ha degradado junto con la credibilidad de la televisión. Es muy evidente ver la doble moral de mucha gente que trabaja en la televisión, donde no tienen miedo de inventar una noticia, cambiar los hechos a conveniencia para poder generar más revuelo y por consiguiente más rating. ¡Hijos de puta! La doble moral es una consecuencia de la gran ignorancia dentro del periodismo. Ignorar datos, no consultar fuentes. Es decir, hacer un mal trabajo. Falta de profesionalismo.
La verdad es que este tema me jode que se caguen en el entretenimiento de la gente, asumiendo que tus acciones son culpa de tus gustos, asumiendo que porque un cagadito de la cabeza se le ocurra matar a sus compañeros, todos los demás vamos a ser iguales. Te recuerdo, hijo de puta periodista, que a muchos gamers se les da como el culo conversar en persona. Es incómodo admitir la verdad. Los videojuegos no te vuelven violento. Y la verdad es que tengo pruebas. La Universidad de Brigham en los Estados Unidos realizó un estudio durante 10 años, el cual finalizó en enero de este año. El estudio tomó a 500 niños de ambos sexos entre 11 y 13 años. Los niños se les hizo listar sus videojuegos favoritos. Estos se clasificaron en una escala de violencia. Después de esto se separaron a los participantes en 3 grupos. Grupo 1, juegos con alto contenido violento desde joven. Grupo 2, juegos con violencia moderada desde joven. Y grupo 3, exposición creciente a la violencia, es decir, juegos poco violentos, moderados y violentos. El resultado fue que los jóvenes del primer grupo mostraron un alto índice de depresión, lo que sugería que dichos jóvenes ocupaban el medio como escape a la depresión y además, al crecer, poco a poco fueron alejándose de dichos juegos con dicho contenido. Los del grupo 3 mostraron una mejor salud mental y un mejor comportamiento que los demás grupos. Pero el grupo 2, el que contaba con niveles moderados de violencia, resultó ser el más agresivo de los 3 grupos. Es decir, no existe correlación entre la violencia de los videojuegos y la violencia de los más jóvenes. Esto demostró empíricamente que los videojuegos son ocupados como un medio de escape para la depresión. Si eres gamer como yo, te va a parecer sentido común. Sin embargo, el general de la sociedad no lo ve de esta manera. Y esto es lo peor. No se ve las cosas buenas que se pueden lograr con videojuegos. Minecraft, de lejos, es el juego más popular de la historia. Y está muy lejos de ser un videojuego violento o malo para el joven. Todo lo contrario. Nos demuestra que los juegos, además de entretener, pueden ayudarnos a aprender. Minecraft saca la creatividad de la gente, entretiene y ayuda a mucha gente a querer informarse cómo funciona el mundo. Es tan así que Mojang sacó la versión Education, la cual es una versión usada por muchos colegios del mundo. Minecraft no es el único ejemplo de videojuegos que ayudan a aprender. Sin embargo, este tipo de juegos son mal vistos por un grupo de imbéciles que busca ganar rating, asustando a sus abuelas con titulares que no demuestran la realidad. Me resulta incómodo pensar que, contando con tantos avances en tecnología que tenemos, no podemos ser capaces de aplicarlo gracias a un grupo de individuos que se ha dedicado a atacar este sector durante muchos años. La innovación trajo la violencia y el realismo en medio. Sin embargo, muchos no se dieron cuenta que dicha violencia no es más que un reflejo del mundo violento en el que vivimos. Tan así que prohíben muchas veces los juegos sin tener en cuenta que son eso, videojuegos, un medio de entretenimiento, como una película o como un cómic. La evidencia científica nos demuestra que no nos volvemos violentos con los videojuegos, pero sí pueden ayudarnos a descargar nuestras emociones negativas. Los videojuegos son una herramienta poderosa a la espera que lo ocupemos para el bien, ya sea para educar, liberar frustraciones o echar una partida con nuestros conocidos. Los videojuegos no son más que una forma de entretenimiento como cualquier otra. Te agradezco mucho por llegar hasta aquí. Te recuerdo que si te gusta el contenido, por favor, suscríbete. Recuerda dejar tu like. Soy Alex y muchas gracias por verme.